Estamos comenzando nuestra semana o la semana. ¿Quién nos estará preparando el futuro? ¿Usted sí sabe quién es el que controla nuestro futuro? ¿Sí lo saben? Nosotros dependemos totalmente de Dios y el Señor es el que sustenta nuestra suerte. Mucha gente trata de buscar buena suerte en muchas cosas y se les olvida que realmente la suerte está en Cristo Jesús. No necesitamos, hermanos, ir a la mata de sábila, a la hierbabuena, ni a los rezos, ni ir donde el cura que nos, entre comillas, nos bendigan el agua para que nos echen agua bendita en el negocio, en la casa. No. Mire, nosotros en el momento en que recibimos a Cristo, nosotros ya somos bendecidos. Hay gente que dice, o cristianos que dicen, y no lo dicen de mala fe, lo dicen de buena fe, pero dicen, hermano, yo me voy para tal lado porque yo estoy buscando bendición de Dios. Y yo sé que allá tengo la bendición. Pero resulta, hermanos, que en el momento en que recibimos a Cristo Jesús, ya tenemos la bendición. Más bien los que se acerquen a nosotros son bendecidos. Y donde quiera que lleguemos, esas personas donde llegamos son bendecidas. Porque somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo. Si usted mira lo que dice el Salmo 16, versículo 5, y yo quiero que nos apoderemos de esa promesa, hermano Holmes. Yo no necesito de ir a ninguna parte para buscar bendición. Es que yo ya tengo la bendición. La tengo. No necesito estar por ahí haciendo cosas extrañas o pegándome a argumentos humanos o practicando cosas mundanas para lograr bendición. No es que yo mire, estoy tan seguro que ya tengo la bendición de Dios. Así que doña María y don, al convertirse en ustedes al evangelio, tendrán la bendición, porque Dios es bendición. Y dice el Salmo 16, versículo 5. A ver, vamos a leer todos. ¿Prendieron otra vez la luz? ¿La dejaron otra prendida? Entre cerrar la puerta mejor. Dejemos la puerta medio. No, no, es que para que se vea, se proyecte allá. Mire, mire, hermanos, ahí pueden dejarla. Mire, si ven allá si quieren, mire, a ver, el hermano José, por favor, ¿qué dice ahí? Hermano José Augusto, ¿qué dice ahí? Sí, Agustín, el hermano Augusto. Agustín, eso, Agustín. Sí. Oiga, tú sustenta mi suerte. Si ve la promesa, apoderémonos de ella. Apodérese, hermana. Mire, cuando uno se apodere de las promesas de Dios y se hacen realidad es porque lo tenemos a Él. Entonces, por eso Él dice aquí, mire, vamos a leerlo otra vez. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Herencia quiere decir, hermano, de todo. No, nosotros dependemos del Señor y el Señor es el que nos da las cosas conforme a nuestra necesidad. Copa quiere decir, Él es el que nos da el alimento, la bebida. Entonces dice aquí, Jehová es la porción, es el que nos provee, es el que nos da las cosas. Y dice, tú sustenta mi suerte. ¿Sí? La suerte, ¿sí? Entonces, hermanos, ¿cómo logramos creerle al Señor si no le vemos?
Parece algo inaudito uno ya con 32 años en el Evangelio por la gracia de Dios de haber sido bautizado y uno le diga a la iglesia, hermanos que llevan mucho tiempo caminando con el Señor, personas arrepentidas, convertidas, bautizadas, y hacer esa pregunta, ¿cómo logramos que esta promesa se haga realidad para nosotros y se mantenga en nosotros? ¿Cómo logramos? Si Dios no se ve. Y al no verse no se puede tocar, pero creemos que Él está aquí. ¿Sí lo cree, hermanos? Y no solamente está aquí, está en nosotros y nosotros en Él. Entonces la pregunta es, ¿cómo se logra? Mire, hermanos, esta mañana hablábamos sobre lo que es el poder de la palabra, lo que es la palabra. Y Dios, hermanos, nos habla y se presenta a través de su palabra. Esa es la única manera que Él se presenta. Porque la Biblia dice que nosotros al predicarnos a Jesús, creímos en Jesús porque la palabra nos convenció de que hay un solo Dios y ese Dios único tiene nombre, que su nombre es ¿qué? Jesús. Es el único, hermano. Y hablábamos, hermanos, que Jesús decía ya en el Evangelio según Juan capítulo 5, si usted mira, vamos a mirar. No voy a repetir la enseñanza de esta mañana, pero como la voy a seguir, toca hacer un corto resumen. Dice en el capítulo 5, versículo 24, dice, aquí dice que el Señor dice, de cierto digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió. Oiga, creer. Entonces uno piensa que como que hay dos aquí. Jesús predicando y al mismo tiempo diciendo que hay alguien que lo envió a que predicara. Y nosotros los unicitarios estamos tan convencidos de que solamente hay un solo Dios. No hay dos ni tres, sino un solo Dios. Y ese Dios es verdadero, o sea, no hay otro. Que si hay otros dioses son falsos. Son imaginación de gente, de seres humanos. Pero el Dios verdadero es real, que fue el que creó los cielos, la tierra, el mar y todo lo que se ve y aún lo que no se ve. Nosotros los unicitarios estamos convencidos de que esa es la gran verdad. Y cuando dice que me envió, se refiere cuando Cristo comenzó su ministerio. No es como algunos dicen que ya existía en la eternidad y que Dios lo envió a que muriera por nosotros, o sea, el Padre. No, Él mismo se encarnó. Y la pregunta es, ¿por qué comenzó Jesús a los 30 años su ministerio? A ver, hermana Nidia. ¿Por qué? A ver, hermanos. Era ya adulto, ¿cierto? A ver, ¿por qué cree? Porque la ley decía, recuerde que Jesús vino a cumplir la ley. La ley decía que todo sacerdote comenzaba su ministerio a los 30 años. Entonces uno se pregunta, bueno, pudo haber comenzado, o por qué no comenzó a los 25 años. Yo salí al santo ministerio por la gracia de Dios teniendo 28 años. Ahora ya tengo 40 años más 17. Y sí, Dios me llamó a los 28 años. Otros han salido a los 24 años, a los 22 años. Pero la ley, como Él vino a cumplirla, porque Él fue el dador de la ley, Él fue el que inspiró a Moisés para decir que todo sacerdote comenzaba a los 30 años y todo levita a los 27 años. Entonces el levita era como aquel que se iba preparando para llegar a ser sacerdote. ¿Sí me hago entender? Aunque todos venían de la misma tribu leví, ¿no? Por eso la Biblia habla de los levitas y hablan del sacerdote. El levita era el que comenzaba a los 27 con un propósito de prepararse para llegar a ser sacerdote. ¿Y a qué edad? A los 30 años. Porque esa es la gran pregunta. Algunos dicen, bueno, ¿y por qué Jesús no comenzó a los 28 o a los 25? No,
La ley decía que todo sacerdote comenzaba su ministerio a los 30 años. Y recuerde que Él es el sumo sacerdote. Demos gloria al Señor. ¿Y cómo sabemos que comenzó a los 30 años? Si usted lee en Lucas capítulo 3, versículo 23, dice Jesús mismo, al comenzar su ministerio, ahí es donde Él es enviado. Es ahí donde Él comienza. Cuando dice que envió, el que lo envió se refiere que Él comienza su ministerio con un propósito de ir a la cruz del Calvario, comenzando a predicar, a enseñar, haciendo milagros extraordinarios, pero al mismo tiempo se estaba preparando a ir a la cruz del Calvario. Y se cree que Jesús duró 3 años administrando, 3 años o 3 años y medio, o sea que murió a los 33 años y medio. Su ministerio relativamente fue muy corto, 3 años y medio. Porque él se encaminaba, por eso es que usted en los evangelios, hay parte de los evangelios donde dice que él se encaminaba hacia Jerusalén, porque él debía morir en Jerusalén o fuera de Jerusalén. Entonces dice aquí, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 ¿qué? Años. Demos gloria al Señor. Y dice, hijo según se creía de José, y ahí empieza a hablar de una genealogía según la carne. Y por eso es que Romanos 9, si usted lee aquí, vamos a mirar, hermanos, mire lo que dice Romanos, se está refiriendo según la carne, o sea, esa genealogía que habla ahí. Si usted lee, pongámosle allí, dice en el versículo 5, capítulo 9 de Romanos, dice, ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, oiga, según la carne, o sea, recuerde que Cristo viene de la descendencia de Abraham. ¿Sí me hago entender? Por eso José y María eran de la descendencia, o era de la tribu de David. Y David venía de la descendencia de Abraham. Y ahí habla de la genealogía que aparece, ahí en Lucas habla de la genealogía de María y en Mateo habla de la genealogía de José. Pero todos se enfocan a uno. Uno comienza en Abraham y en la otra comienza desde Adán. Demos gloria al Señor. Entonces dice aquí, Pablo dice, ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino ¿qué? Cristo, a ver todos, el cual es Dios sobre todas las cosas. Amén. O sea, es indiscutible eso. Si alguno no quiere creer que Jesús o Cristo es Dios sobre todas las cosas, hermano, está muy mal. Y por eso es que Pablo dice, ¿de quiénes son los patriarcas de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas? Y dice, bendito por los siglos, amén. Y amén quiere decir, eso es cierto. O sea, no hay nada que cambiarle. Demos gloria al Señor. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? ¿O no me entienden? Yo creo que sí, hermanos. Me imagino que... Y por eso es que Pablo dice en Gálatas capítulo 4, Pablo, el que más escribió y habló sobre la unicidad fue Pablo. Y fue el que más persiguió a la iglesia inicialmente por ignorancia. Y él no le cabía en la cabeza de que lo que predicaban los apóstoles y la iglesia, de que Cristo era el mismo Dios manifestado en carne que estuvo hace unos años atrás y que fue el que fue a la cruz del Calvario y murió. Y que resucitó, él no le cabía, Saulo de Tarso no le cabía eso en la cabeza, y decir, ¿cómo va a ser posible que vengan a enseñar cosas raras? Pero mire, fue tan convencido cuando iba camino a Damasco que se le presentó el mismo Cristo, que el hombre fue el que más habló de unicidad. Fue el que más. Entonces, dice en Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice, pero también, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, cuando ya llegó el momento en que Dios dice, bueno, ya es hora de yo ir y me voy a encarnar y me voy a meter en el vientre de una mujer. ¿El cumplimiento cuál? ¿Cuál era el cumplimiento? ¿Qué decía Isaías 7:9? 7:14 dijo.
dice que una virgen, ¿cómo es que dice? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Entonces, Pablo está diciendo, cuando llegó ese cumplimiento de esa promesa, recuerde que cuando Isaías escribió eso, todavía no había llegado ese cumplimiento, y ese cumplimiento se cumplió a los 730 años. Eso no fue a los 100 años, ni a los 200 años, fue 730 años. ¿Ah? Y también dice 9:5, dice también, ¿qué dice? Un niño nos he nacido, un niño nos he dado. Entonces, Pablo dice, mire, cuando llegó el cumplimiento, relacionando cuando Cristo vino a este mundo, cuando se encarnó y se metió en un vientre, cumpliendo lo que dice Isaías 7:14 y lo que dice Isaías 9:5. Entonces, dice Pablo, a eso es lo que se está refiriendo. Y recuerde que viene de la descendencia ¿de quién? De los patriarcas. ¿Y quiénes fueron los patriarcas? Abraham, Isaac, Jacob, David, etcétera. Demos gloria al Señor. Entonces, él dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo. Demos gloria al Señor. Entonces, aquí hay dos cosas relativas que nosotros no podemos mezclar. Lo primero, que para que él pudiera comenzar su ministerio e ir a la cruz del Calvario, tenía que hacerse carne. Y fue cuando el cumplimiento de cuando el ángel Gabriel se le presentó a María y que le dijo, bendita entre todas las mujeres, bendita tata, y dice, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces cuando María se pregunta, ¿y cómo será esto? Entonces, ahí está relacionando los dos cumplimientos. Cuando Jesús se encarnó en María, cuando Jesús nació, cuando Jesús fue creciendo, y también habla de cuando él comenzó su ministerio, porque se envió. ¿Cuándo lo envió? A los 30 años, cuando todo sacerdote comenzaba su ministerio según la ley. Demos gloria al Señor. ¿Sí me hago entender, hermanos? Entonces dice, Dios envió a su hijo. O sea, lo humano, nacido de mujer. Nunca dice que ya existía en la eternidad. Porque algunos enseñan sobre el Dios eterno, sobre el Hijo eterno, perdón. No, la Biblia nunca habla del Hijo eterno. Sí habla del Padre eterno, y todos sabemos que Isaías 9:5 dice que el Padre eterno se llama Jesucristo. Pero nunca habla del Hijo eterno. Habla del principio cuando fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María, y habla que va a tener su final, porque todavía no se ha acabado ese oficio. Demos gloria al Señor. Entonces dice aquí, Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo ¿qué? La ley. ¿Y cuándo lo envió? A los 30 años, cuando comenzó su ministerio. Demos gloria al Señor. ¿Sí me hago entender, hermanos? Entonces, hermano, el objetivo era ¿cuál? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, nosotros fuimos adoptados. Lógico, vino un proceso que esta mañana hablamos sobre cómo era el proceso, que lo que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, que él no naciera del agua y del espíritu. Eso lo explicamos a qué se refiere ese nacimiento, que habla de un solo engendramiento y habla de un solo nacimiento, no habla de dos como algunos creen. ¿Ah? Pero dice aquí que el propósito de él fue para redimirnos, aquí dice. Y adopción de hijos, o sea, nos hizo hijos. Anteriormente, ¿sí sabían de quién éramos hijos? ¿De quién éramos? Del diablo. ¿Ah? Eso es como haga en cuenta usted, hermano. Usted, hay alguien que un niño pequeño tiene papá y mamá, pero los papás se murieron en un accidente, quedó solo, entonces usted los adoptó, los hizo hijos suyos. ¿Sí? Anteriormente éramos hijos del diablo. Pero Dios, a través de lo que él hizo en la cruz del Calvario y a través de su palabra hoy en día, nos empezó a hacer una nueva criatura y nos hizo hijos. Entonces, por eso habla de adopción de hijos, dice aquí. Y en el otro versículo dice lo siguiente, hermano: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones que el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. O sea, ¿qué quiere decir?
Por eso es que nosotros tenemos las normas o tenemos la moral de Cristo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Se refiere a lo humano de Cristo. Nosotros debemos seguir las pisadas de Cristo. Debemos tener la mente de Cristo. O sea, pensar como Cristo pensó cuando estuvo aquí en esta tierra manifestado en carne. Actuar como Cristo actuó cuando estuvo aquí en la carne. ¿Sí? Porque en su esencia, en su plenitud, Cristo como Dios, nadie puede tener el pensamiento de Dios. Porque la promesa de Isaías decía que los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros pensamientos y los caminos de Dios son mucho más grandes. Pero sí podemos tener la mente de Cristo. ¿Sí me hago entender? Sí podemos actuar como Cristo actúa aquí en la tierra. Sí podemos seguir las pisadas de Cristo. Pero un día muy cercano, que ese va a ser el complemento total, vamos a verlo a Él tal como Él es. Demos gloria al Señor. Dice la Biblia que vamos a ver a Dios tal como Él es. Pero para poderlo ver, tenemos que tener un cuerpo, la Biblia lo llama cuerpo celestial. No en un cuerpo humano, no en cuerpo de muerte, no un cuerpo corrupto, sino un cuerpo celestial. Demos gloria al Señor. Entonces dice en el versículo 7, así que ya no eres esclavos. Oiga, ya no somos esclavos. ¿Y por qué cree que ya no somos esclavos? A ver, hermano, ¿por qué? Porque somos libres. Den gloria a los que son libres. Den gloria a los que son libres. Entonces nosotros somos libres en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es que Jesucristo decía que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Por eso es lo que yo decía al principio. Nosotros hacíamos las obras de Satanás, estábamos bajo el yugo de Satanás, bajo la voluntad de Satanás, enlazados por Satanás. Entonces él dice que ya nosotros no somos esclavos, sino hijos, y si hijos también herederos de Dios por medio de Cristo. Y si usted mira en el Evangelio según Juan, a ver, hermano querido, en el capítulo 8, nuestro Señor Jesucristo habla, dice lo siguiente. Dice en el versículo 19, a ver, vamos a leer. Póngale cuidado, hermanos. Mi viejita querida, hermanos queridos. El Señor dice en el versículo 19, capítulo 8 de Juan, dice, ellos le dijeron, versículo 18, perdón. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, dice Jesús. Y pone por delante el término yo soy. ¿Y quién fue el que dijo el gran yo soy? Dígale al faraón que lo envía el gran yo soy. ¿Quién fue el que lo dijo? El mismo Dios. Entonces Jesús pone por delante y le está diciendo que él no era cualquiera. Y por eso es que yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Y dice, y el Padre que me ha enviado da testimonio de mí. O sea, se refiere a la deidad. Recuerden que Jesús, Dios, cuando estuvo aquí en la tierra fue totalmente hombre, pero al mismo tiempo era totalmente ¿qué? Dios. Como hombre fue engendrado, tuvo que formarse en el vientre de su mamá, tuvo que nacer, lo envolvieron en pañales, comió, durmió, descansó, lloró y murió. Pero como Dios antes ya era Dios. Recuerden que Dios siempre es Dios porque Él es el eterno. ¿Sí me hago entender? Entonces Jesús está jugando con esas dos cosas, humano y deidad. Humano y deidad. ¿Qué quiere decir unicidad? ¿Qué quiere decir unicidad? Única deidad. Entonces aquí Él está hablando lo humano como Dios encarnado y al mismo tiempo como deidad. O sea, ¿qué quiere decir? Única deidad. Por eso dice unicidad. No hay dos deidades. Solamente hay una sola deidad y su nombre es Jesucristo, al que nosotros adoramos y engrandecemos. ¿Sí me hago entender, hermanos? Y dice que me envió, das testimonio de mí. ¿Eh? Acuérdense que lo envió. ¿A los cuántos años? Cuando comenzó su ministerio para ir a la cruz del Calvario. Y sigue diciendo, vamos a adelantar un poquito. Dice,
en el versículo 19, ellos dijeron, ¿quiénes? Porque aquí los judíos como que se timbran. ¿Cómo así? Está hablando de que hay que creer en usted y al mismo tiempo hay que creer en otro. Y habla del Padre. Y ellos sabían muy bien que el Padre era Jehová. Entonces dice ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? ¿Dónde? Están preguntando. O sea, en otras palabras, tal vez conocimos a ese papá suyo que ellos creían que era José. Y todos sabemos que José de profesión fue carpintero. Pero él está hablando de un padre vivo que lo envió. Y se cree que cuando Jesús comenzó su ministerio, ya José había muerto. Por eso fue que dijeron cuando Jesús estaba predicando y llegó María y lo necesitaba hablar con él, y ella llegó fue con sus hijos y sus hijas, no llegó con José. Entonces dijo, oiga, maestro, está tu madre allá afuera y tus hermanas y hermanos y necesitan hablar contigo. Ya como que José desaparece. Entonces, los judíos posiblemente conocieron a José, pero Jesús está hablando de forma presente, está diciendo mi padre que me envió. Entonces, esa es la pregunta que ellos hacen, dijeron, ¿dónde está tu padre? Y mire lo que le respondió Jesús. A ver, todos. Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi padre. Porque hermano, mire, para conocer nosotros al Padre tuvimos que haber conocido a Jesús, porque Jesús es el Padre. A nosotros dicen algunos que nosotros somos huérfanos, que porque solamente adoramos a quién, al Hijo, y no adoramos al Padre ni al Espíritu Santo. Entonces dicen, ustedes son huérfanos. Pero ¿quién dijo? Nosotros tenemos un Padre. No se sienta huérfana, hermana. No se deje creer, no se deje meter esas enseñanzas. Ustedes son huérfanos, ustedes no sé qué. No, Señor, yo estoy tan convencido de que yo soy hijo porque Él me adoptó, Él me engendró. Y por eso dice, cuando llegó el cumplimiento, Dios envió a su hijo nacido de mujer. No dice que lo bajó del cielo. Y nos adoptó, somos hijos. Y si somos hijos, quiere decir que tenemos un padre. Y si tenemos un padre que vive por la eternidad, no somos huérfanos. ¿No? Entonces Jesús le dice a ellos, respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieses, habla del humano, ¿cierto? ¿Qué dice aquí? También, ¿a qué? También ¿a quién? A mi Padre conoceréis. Demos gloria al Señor, al nombre de Jesús. ¿Cierto que sí? Entonces dice en el versículo 24, por eso la gran importancia de creer, hermana Pardo, en la unicidad. Con mucho respeto, yo no creo que puede ser muchos evangélicos que hayan dejado de tomar trago y todas esas cosas, pero es que nadie se salva por obra. Usted puede proponerse, amigo, dejar el vicio y puede ir a cierto lugar y allá le van a quitar el vicio. Pero, hermanos, nadie es salvo por obra. El fundamento de nuestra salvación es Cristo. Y es la unicidad de creer que solamente hay un solo Dios verdadero. Y él mismo lo dice. El primer mandamiento, ¿cuál es? Leamos lo que dijo Jesús, Marcos 12. Oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor, dos, tres son. ¿Así dijo? Uno. ¿Sí me hago entender? Uno. Y si usted mira cuando Jesús comenzó su ministerio a los 30 años y empezó a llamar, llamó a Pedro, llamó a Juan, a Jacobo, empezó a llamar a Felipe. Mire lo que hacía Jesús. Jesús los cuidaba. Jesús tomó el lugar como padre. Jesús los protegía porque el oficio de un buen padre es proveer. Jesús le daba todo lo que ellos necesitaban. Jesús aún se convirtió en su sanador o en su médico porque aún Pedrito estaba triste porque la suegra a quien amaba estaba enferma de muerte. Tenía una fiebre tremenda y Jesús fue tan bueno que sanó a la suegra de Pedro. O sea, mire, Jesús cumplió todo lo de un padre. Un padre. Vinieron a cobrar los impuestos. Pedro dijo, no tengo plata, voy a ir donde mi padre. Señor, nos están cobrando los impuestos, ¿qué hacemos? El Señor le dijo, mire, no se preocupe, yo le voy a proveer.
Porque un verdadero padre suple tanto a sus hijos y le dan todo lo que necesita. Y el hijo nunca va a tener que ir a mendigarle al vecino que le dé unos zapatos. Porque el verdadero padre provee lo que necesitan los hijos. Entonces Jesús le dice, no, tranquilo, mire, coja un anzuelo y lance ¿qué? Al río, allá al lago. Y el primer pez que saques, ábrele la boca. Y ahí dentro de la boca, no le está diciendo que abra el pez. Ni siquiera había llegado las moneditas el pez acababa de coger esas moneditas. Eso fue así. Las cogió y en el momento en que ya ni siquiera alcanzó a bajarla, porque por esa gracia lo he dicho, lo va a matar y le va a rasgar y le va a buscar algo dentro del estómago. No. Dice, abre la boca y ahí encontrarás 2 monedas y pagará tu impuesto y mi impuesto. ¿Sí? Provee. ¿Y qué hizo Pedro? Obedeció la palabra de él, cogió un anzuelo, le puso una lombriz, lanzó el anzuelo. En ese momento yo me imagino unos días atrás, porque ni siquiera las monedas estaban manoseadas. Estas monedas, hermano, yo creo que en ese momento alguien iba nadando o iba en una canoa y se le cayó las monedas. Yo me imagino que en ese momento, cuando Jesús le está diciendo eso a Pedro, y Pedro va hacia hacer eso, en ese momento está ocurriendo todo eso. Entonces, me imagino que alguien iba en una canoa y ¡pum! Se le cayeron las monedas, se fueron al fondo del lago. Y en ese momento ya Pedro iba lanzando el anzuelo y llegó un pez y ¡pum! Cogió las 2 monedas. Y ni siquiera se le alcanzó a bajar, porque en ese momento fue cuando Pedro lanzó el anzuelo y ¡pum! Lo sacó, le abrió la boca y le sacó 2 monedas. No estaban manoseadas. Y dijo, pague tu impuesto y pague mi impuesto. Demos gloria al Señor. Él es nuestro Padre, hermano. Usted no deje de estar buscando a otro por allá. No se sienta huérfano. Hermano, uno puede quedar huérfano de papá y mamá porque eso es normal. Pero una cosa es decirle, aunque este cuerpo se muera, seguimos teniendo un Padre. Y Él nos lleva a la eternidad y nos acompaña y permanece con nosotros mientras tanto que estamos dormiditos esperando oír la final trompeta. Porque Él nos cuida. Aún más allá de la muerte, Él está con nosotros. ¿Sí me hago entender, hermanos? Entonces Jesús le está diciendo, por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no crees que yo soy, o sea que el Padre, en vuestros pecados, ¿qué? Moriréis. Demos gloria al Señor. Hermano, usted dirá, no, el fulano de tal, que porque es evangélico, visten igual que nosotras, y esto, que dejaron de tomar y cargan la misma Biblia. Pero si no creen que Jesucristo es el Padre único y eterno, en sus pecados van a morir, porque eso se llama incredulidad. Y si no se bautiza desde el nombre de Jesucristo, como dice la Biblia, sus pecados están ahí vivitos, aunque hayan dejado de tomar trago y hayan dejado de fumar. Porque la Biblia me enseña, y eso lo creemos todos, ¿cierto que sí? Que es Pedro lo que dijo por la unción del Espíritu Santo. Dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. O sea que si no hay un reconocimiento de que Jesucristo es el eterno, que Jesucristo es el Padre y el Espíritu Santo hoy en su esencia, hermano, esa gente se muere en sus pecados. Aunque hayan dejado de tomar y todas esas cosas, porque nadie se salva por obra. Entonces Jesús está diciendo, con que no me cree, hermano, que está durmiendo allá cabeceando hace rato. Como que no me cree, pues créale lo que dice aquí. Crea lo que el mismo Señor está diciendo. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no crees que yo soy, demos gloria al Señor. Si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y no hay 2 yo soy, ni 3 yo soy, solamente hay uno. Y es el que está en nosotros y el que está aquí con nosotros. Demos gloria al Señor, den ese aplauso al Señor. Entonces, dice aquí, en el versículo 25, mire lo que dice.
Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Otra vez. ¡Ja! O sea, hermanos, no querían entender el lenguaje, no pueden entender el lenguaje. Mire, cuando una persona, por eso, hermano, cuando usted vaya a hacer un refán y hay otra dominación y la gente se encierra en su ego, son necios, no discuta con ellos. Porque mire, el que no quiere creer se encierra en su ignorancia, en su ego. Y aquí está una demostración. Por eso, hermano evangelista, hermano que sale a hacer refanes, no se enfrasque en cosas que usted sabe que esa gente ya, es que no quieren perder de una. ¿Qué dijo Jesús? Cuando no recibáis, ¿qué hay que hacer? Cogerlos de la corbata y es que tienen que creer. No se pongan ellos mismos se van a condenar. No necesitamos lanzar juicios ni maldiciones. Ellos mismos se van a condenar porque si no creen quién es Él, en sus pecados van a morir. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pero ojo con ahorita empezar a hacer eso literalmente, no. Pero un momento que Jesús dice que hay que sacudir el polvo. Y okay, si usted le deja empolvado ahí la sala, lo sacan a garrote, hermano. No. Se refiere a que no se ponga a pelear, no se ponga a discutir y váyase. Ya los hizo responsables, ellos verán si se quieren salvar. Démosle gloria al Señor. Entonces dice, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os he dicho. Démosle gloria al Señor. Que Él es el yo soy, que Él es el Padre. Y si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados van a morirse. Entonces, Él dice, desde el principio lo he dicho, siga por favor. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo lo que he oído de Él, esto hablo al mundo. Habla del verdadero. ¿Quién dijo yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Cómo es que dice el versículo Juan 14? ¿Cómo es que dice? ¿Cómo es que dice, hermana Diana? ¿Cómo es que dice, hermana Diana? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué dice primera Juan 5:20? ¿Qué dice? A ver, vamos a mirar cuál es el verdadero. Bueno, estamos en el verdadero. Y Juan dice, es que estamos, no dice fue, ni será, dice estamos en el verdadero. Porque Él sigue siendo verdadero, hermano, desde la eternidad hasta el fin, si es que hay un fin. Si es que hay un fin. Pero Él sigue siendo el verdadero. Entonces por eso es que dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Se refiere a lo humano, a la manifestación humana de Dios. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Oiga, amigo, al que es verdadero. A ver, todos. ¿Y estamos en qué? En el verdadero. A ver, todos. En su Hijo Jesucristo. A ver, todos. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Denle un aplauso al Señor. Pero mire lo que ocurre, hermanos. Versículo 27. Mire, si no entendían ni comprendían a Jesús, que es el maestro de los maestros. A veces que nosotros somos toscos de palabras, de entendimiento, a veces es difícil interpretar la Biblia y a veces nos enredamos dando una enseñanza. ¿Cómo será con nosotros? Y mire lo que sigue, esa gente estaba terqueando, estaba endurecida, como que no querían aceptar lo que Jesús estaba diciendo. Y mire lo que dice, pero no entendieron que les hablaba de quién, del Padre. No entienden. No querían entender. Y dice en el versículo 28, y le dijo pues, Jesús, cuando hayas levantado al Hijo, ahí ya habla, recuerde que se siempre refiere lo humano y la deidad. Lo humano como hombre, deidad como padre. Le dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo, y dice usted, ¿por qué dice hayáis? Porque es que ellos lo iban a matar. Ellos fueron los que dijeron, suéltanos a Barrabás y crucifiquen a Jesús.
¿Quién fue el que dijo eso? El pueblo. ¿Ah? Entonces dijo, pues cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, se refiere a la crucifixión, entonces, a ver, conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Hermanos, llegará el día en que los que los crucificaron van a reconocer que crucificaron fue al Mesías, al Dios manifestado en carne. Pero ya es demasiado tarde. Y cuando Jesús les presente las heridas, ¿sí se acuerdan? Y van a hacer lamentaciones en la tierra. ¡Ay! Cuando Jesús les presente el costado. Porque ellos creen todavía que, los judíos creen que todavía está sepultado, que su tumba, quién sabe qué, o que se robaron el cuerpo de Jesús. Pero cuando después de la gran tribulación, que Cristo venga y se les presente en carne así, diga, mire, aquí están mis heridas. Aquí está mi costado al que traspasaron. La Biblia dice que harán lamentación. Dice, nuestros antepasados crucificaron fue al Cristo, al Mesías. Ese día sí van a entender. Pero yo le pregunté, ¿es demasiado tarde? Y recuerde que dice la profecía, y ese día será uno su nombre. Porque muchos creen que Jesús es fulano, sutano, que son 2, 3, pero ese día van a entender que solamente hay un solo Dios y un solo verdadero Dios. Y solamente ese único Dios tiene un nombre que es sobre todo nombre. Demos gloria al Señor. Y sigue Jesús hablándole a esta gente. Y dice la Biblia aquí, mire lo que dice. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían ¿qué? O sea, había judíos que habían creído en él, pero estaban tropezados porque habían creído en lo humano. Bueno, ese es el Mesías, otro día, perdón, ese es Jeremías, ese puede ser Juan el Bautista, este puede ser el profeta, pero no entendían que era el mismo Dios manifestado en carne, el mismo Padre. Entonces, cuando Jesús comenzó a enseñarles esta gran verdad, habían judíos que habían creído en él. Entonces Jesús se dirige a ellos y le dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros, le dice a ellos, a ver todos, habla de su palabra, si vosotros permaneciere, ¿en qué? En mi palabra. No habla de palabra, sino en mi palabra. A ver todos, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. O sea, el verdadero discípulo, seguidor de Cristo, es aquel que oye la palabra de Cristo y permanece en la palabra de Dios. Y cuando habla de permanecer, quiere decir obedecerla. O sea, hermano, si usted todavía no está convencido de la unicidad, está en riesgo de que si viene alguien que habla muy bonito y enseña muy bonito, lo va a confundir y va a dejar de ser discípulo. Pero usted sabe cuál es la clave para hacer permanecer siendo discípulo de él. ¿Cuál es la clave? Si permanecemos en la palabra de él. Dejen de estar escuchando al predicador, al apóstol Jover Charles o Darío Gómez o Darío Rojas o al apóstol, no sé. Hay hermanos que se deleitan escuchando a hombres que porque predican muy bonito. Pero usted sabe en conciencia que son gente que rechazan a Jesús como el único Dios verdadero. ¿Qué puede transmitir una persona de esas que odia a Jesús cuando nos dicen a nosotros los unicitarios, ustedes son huérfanos o son Jesús solos? ¿Usted qué puede recibir de un hombre que es inspirado por quién? ¿Por el Espíritu Santo? No, porque ni siquiera cree que Jesús es el Espíritu Santo. ¿Cómo va a recibir una palabra usted que sabe muy bien que ni siquiera se ha arrepentido porque no ha oído la palabra de Cristo? Porque Cristo es el que lleva el arrepentimiento y no han sido bautizados en el nombre de Jesucristo. O sea, ¿qué quiere decir? Son hombres pecadores, porque sus pecados están ahí. Entonces la hermana permanece ahí al lado del celular escuchando.
y llora. No, hermano. Hay que tener cuidado con eso. Dice aquí, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué ocurre? Mire, dice, y conoceréis la verdad. ¿Cómo se conoce la verdad? Cuando oímos la palabra de él y cuando permanecemos en su palabra. Y la verdad, hermano, cuando uno cree en la verdad, no hay poder humano ni diabólico que nos haga creer lo contrario. Yo sí creo y confieso, y no sé si usted dirá amén o no, pero yo sí creo y confieso que Jesucristo es el Dios todopoderoso y que no hay otro. No lo hay. Eso es una gran verdad. Entonces, si conoceré la verdad, y cuando conocemos la verdad, quiere decir a Cristo, porque Él es la verdad. ¿Qué dice? ¿Qué ocurre? Os hará que libres. ¿Somos libres o no? A ver, ¿quién lo llevó al arrepentimiento a usted? Dios a través de su palabra. ¿Quién lo llevó al bautismo? ¿Quién fue el que perdonó sus pecados en el momento en que fue bautizado? ¿Quién es el que lo llena con su esencia y su Espíritu Santo y lo hace a usted templo de su Espíritu? ¿Quién es el que permanece con usted y le ayuda a seguir adelante? ¿Y quién es el que nos va a arrebatar? ¿Y a quién vamos a ver cuando entremos allá? Dice que veremos un trono y a uno sentado. No habla de 2, ni de 3, ni de 4, ni de 10, sino uno. Y conocer a la Biblia. Entonces siguen terqueando, pero ya pasa uno a segundo grupo, que eran los que habían creído en él. ¿Sí? Ya estos son los del otro grupito, los que habían creído en él. Entonces los que habían creído en él como que no entienden mucho eso. Y mire lo que dicen. Bueno, el otro versículo dice, mire lo que dice, hermano. Le respondieron, ¿quiénes? Los que habían creído en él. Linaje de Abraham somos. ¿Y de quiénes son los patriarcas? De las cuales según la carne vino Cristo. ¿De dónde viene la simiente? ¿No es de Abraham? De tu simiente se refiere a Cristo. Le dijo Dios a Abraham: será bendita toda la tierra, todas las naciones. Y por eso el evangelio es universal. Y nosotros lo hemos proclamado y la iglesia pentecostal lo está extendiendo a nivel mundial. Porque Jesús dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cierto que sí? Entonces nosotros tenemos la verdad. Entonces ellos decían: nosotros somos linaje de Abraham. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ellos pensaban lo humano. Y es verdad. En ese momento, aunque estaban llegados sobre el imperio romano, pero el imperio le había dado ciertas libertades, podían realizar sus cultos, tenían su templo, podían ofrecer sacrificios, etcétera. Lo importante era que pagaran un impuesto. Entonces ellos están diciendo: nosotros venimos del linaje de Abraham y no hemos sido esclavos de nadie. Y le pregunta: ¿cómo dices tú? ¿Seremos libres? ¿Ya quiénes son los que están hablando acá? Aquellos discípulos de judíos que habían creído en él. Y mira lo que le respondió Jesús. Miren, Jesús le respondió: a ver, todos, de cierto digo, a ver, que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Se está refiriendo a la atadura del pecado. Pero cuando creemos en Cristo y obedecemos su palabra y andamos en su palabra, Él nos hizo libre del pecado. Y dice, mire, y el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Y usted y yo somos hijos. Démosle gloria al Señor. ¿Somos hijos? No. Así que si el hijo, aquí ya está con H mayúscula, se refiere a él. Así que si el hijo o libertar, ¿y de dónde él nos libertó? En la cruz del Calvario. Dice: seréis, a ver, todos verdaderamente libres. Den gloria a Dios y un aplauso a los que somos libres. Seréis verdaderamente libres. Nosotros somos libres. Hermana, no se sienta triste. Ay, estoy huérfana.
Ahí está papá y mamá, pero me siento huérfana espiritualmente. ¿Cómo así? ¿Usted es una hija de Dios? Y hermano, no se sienta. ¿Será que serán 2 o 3? No, es uno. ¿Será que son 5? No, es uno. Y ese uno tiene nombre. Es la vida eterna. Es el eterno. Es la verdad. Y tiene un nombre que es sobre todo nombre que es, a ver todos, Jesucristo. Pónganse de pie, hermano, vamos a orar. Vamos a orar, hermanos queridos. ¿Hay algún amigo que no había entendido este mensaje y hoy por la gracia de Dios lo entendió? Levante la mano y vamos a orar por usted. ¿Hay algún amigo de los que nos están visitando? ¿Hay algún amigo, alguna amiga que no había entendido este mensaje? Tal vez decía, bueno, pero a mí me enseñaron lo contrario, pero hoy lo entendí. Levante la mano y vamos a orar por su vida espiritual. ¿Hay alguien? ¿Algún amigo? Bueno, quiere decir que los amigos que están aquí con nosotros saben qué es unicidad, ¿cierto que sí? Que Dios es uno y no hay otro más. Vamos a orar dándole gracias al Señor Jesús por esta corta enseñanza, hermano. Y recuerde algo, si nosotros permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente, ¿qué? Sus discípulos. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, gracias te doy por esta oportunidad que nos da de poder invocar tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor. Gracias por haberme hablado, por haberme enseñado. Presento a cada uno de mis hermanos, hermanas, los amigos, niños. Que tu bendición siempre esté con ellos en todo momento, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Amén y amén.